padres, de su cuidado, de su guía, de su amor. Otros quizás no. Y pensando en esto, hay un versículo que les quiero dejar en el Salmo 27, 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Estoy leyendo la versión, la NBI. Qué hermoso versículo, ¿no? También es una promesa preciosa para aquellos que quizás hoy no estén disfrutando de su papá por diferentes razones. Pero dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Tenemos esta promesa preciosa de Dios, de que Él siempre es nuestro Padre, que con amor nos abraza, nos cuida y nos protege en el puño de su mano. Bien, hoy vamos a seguir con la serie de estudios Los milagros de Jesús. Y el milagro de hoy es un milagro muy especial. Está allí, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y digo que es muy especial porque vamos a ver al Señor Jesucristo obrando en la vida de sus discípulos, pero de una manera muy especial, porque en este milagro particular que hoy vamos a ver al Señor teniendo autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. El milagro que vamos a ver hoy es cómo Jesús calma la tempestad. Acompáñame en la lectura, Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27, si querés también en tu casa para enriquecer esta lectura, puedes leer los pasajes paralelos en Marcos capítulo 4, 35 y en Lucas 8, 22. Dice así la palabra: y entrando él en la barca, allí está hablando del Señor Jesús, ¿no? Sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién era el que dormía? ¿Alguno de los discípulos? Jesús dormía. Muy bien. Y el pasaje de Marcos dice que dormía ahí en la proa de la barca, ¿no? Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así con signo de exclamación. Lo leemos juntos esa frase, pero bien expresiva, ¿eh? Señor, sálvanos que perecemos. Qué expresivo que son, ¿eh? Y el versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto que pasó allí en el mar de Galilea, que más que mar es un lago, ¿sí? Ustedes conocen en el mapa ahí en Palestina y arriba del río Jordán, que después se desemboca en el Mar Muerto, está el mar de Galilea. Es como un lago que tiene unos 20 kilómetros de norte a sur y en la parte más ancha debe tener unos 12 kilómetros. Muchísimo más chiquitito que el Nahuel Huapi, más chico que el Correntoso, más chico que el Espejo. Pero en este lago se suele dar esta particularidad que de repente, repentinamente, se levantan unos vientos tan grandes que el lago se empieza a mover de tal manera que las olas toman gran importancia, y esto fue lo que sucedió en este relato bíblico donde Jesús sube a la barca después de haber tenido un día muy largo de ministerio sirviendo a las personas. Él había terminado de hablar a la multitud que estaba en la playa desde una barca, y a continuación de eso es que pasa este suceso. ¿A dónde quieren ir? Quieren ir de donde estaban hacia el lado oriental, hacia el lado de Gadará. ¿Qué evento viene después de este milagro? Cuando Jesús saca el demonio del Gadareno, ¿se acuerdan? Bien. Estos estaban cruzando de occidente a oriente en este lago. Si lo cruzaban por la parte más ancha, más o menos iban a tener unos 12 kilómetros de navegación. Allí se levanta esta gran tempestad que, como dicen los que conocen esta región geográfica, nadie se las espera. Tampoco había en ese momento celular, ni AccuWeather, ni Winguru, ni nada para ver cómo iba a estar el pronóstico. Se subieron a la barca, el Señor primero,
y le siguieron sus discípulos. Y dice el versículo 24, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El primer punto que quiero que veamos esta mañana y en el cual podamos nosotros reflexionar y también sacar una aplicación para nuestra vida es ¿no? Una grande tempestad. El primer punto a considerar. Y aplicándolo esto a nuestras vidas espirituales, podemos decir que Dios permite tempestades en nuestra vida. ¿Cómo que Dios permite tempestades? ¿Para qué me estás hablando? Yo soy un hijo de Dios, yo vengo a la iglesia para estar en paz y que nada me suceda en la vida. ¿Cambiamos mejor de pasaje? ¿Vamos a otro? No. Esto es una realidad, hermanos. Dios permite tempestades en nuestra vida. Levante la mano quien está atravesando ahora por alguna tempestad. Levante la mano quien atravesó en tiempos antiguos alguna tempestad. Levante la mano quien está dispuesto, de la mano del Señor, a seguir atravesando más tempestades. Y es así, ¿no es cierto? Hasta que el Señor venga y estemos en su presencia para toda la eternidad. Es decir, que las tempestades en nuestra vida es algo que van a ocurrir, tarde o temprano. Pero tenemos que entender que si nosotros, al igual que los discípulos, nos subimos a la barca de nuestra vida, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús, va a ser diferente atravesar esa tempestad con Él en la barca de nuestra vida que sin Él. Y que estas tempestades y estas pruebas de la vida tienen también un propósito. En primer lugar, un propósito que podemos vislumbrar cuando atravesamos las tempestades en la vida. Que Dios lo permite para demostrar su poder, su potencia, su omnipotencia en medio de esa situación que a veces nosotros no sabemos para dónde disparar, nos desborda, porque no podemos nosotros solucionarla por nuestros propios medios o atravesarla solos. Entonces, el primer propósito de una prueba, de una tempestad en nuestra vida es que Dios quiere demostrar su potencia y su poder a través de ella. Fíjate qué hermoso versículo en el Salmo 107, 23. Vamos a seguir haciendo espadeo ahí como nos hizo hacer Mario, espadeo bíblico. Salmo 107 y versículo 23, vamos a leer hasta el 30. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ¿qué les pasa? Está hablando de los marineros, ¿no? Aquellos que suelen salir al mar a navegar y hacer negocios en el mar. ¿Qué les pasa? Versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, ¿quién habló? Dios, con el poder de su palabra, habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Imagínense el barquito, ¿no? Haciendo esto. ¿Vieron alguno vio la película La Tormenta Perfecta? Si no la vieron, véanla. Impresionante la fuerza de la naturaleza, el viento, el mar y cómo las olas sacuden a las embarcaciones, ¿no? Que parecen algo tan diminuto, minúsculo, una hormiguita en el medio del océano. Esto es lo que está describiendo el salmista. Versículo 27. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Cuando estás en esa situación, acá está hablando de la experiencia de estos que salen a navegar, ¿no? Tiemblan, ¿qué dice acá? De temor, y titubean como ebrio. ¿Vieron que el ebrio pierde su eje, no? Imagínense, así están los que salen a navegar y se levanta una tormenta. Y toda su ciencia, todo su conocimiento es inútil. Por más que seas el más capo, sí, saquen vela, está esto, a toda potencia. El conocimiento que tengas, hay que desenvolverse en el medio de la tormenta. Versículo 28. ¿Qué pasa cuando ya el conocimiento no sirve para nada? Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto
que deseaban, a un puerto seguro. Qué hermoso pasaje de las Escrituras, donde nos muestra que la tempestad que Dios permite en nuestra vida es para que Dios demuestre su poder, para que nosotros aprendamos, al igual que estos marineros cuando se veían así que iban a punto de morir, clamar a Dios y experimentar como Él calma la tempestad en sosiego y nos lleva a un puerto seguro. Este versículo, la última parte donde dice Él nos lleva a un puerto seguro, lo escribió Silvia en estos días en un pizarroncito que tenemos ahí en casa. Porque es una promesa preciosa, ¿no? Para recordarla cada día en nuestras vidas y más aún cuando estamos pasando por momentos de prueba y de dificultad. El segundo propósito que Dios tiene cuando permite una tempestad en tu vida y en mi vida es desarrollar nuestra fe. Es desarrollar nuestra fe. Lo vemos en este pasaje de Mateo capítulo 8. Cuando ellos desesperados van a despertar al Señor y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué le dicen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Sí? Entonces, a través de esa prueba que los discípulos estaban experimentando en el medio del mar de Galilea, en esa barca que se movía para todos lados, lo que el Señor estaba buscando era que ellos crecieran en su fe, en su confianza en el Señor. Y hay un versículo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿No? Como decía nuestro hermano recién, cuando hay un para. ¿Para qué son esas pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios dice, quizás ahora, aunque por un determinado tiempo tenga que sufrir aflicciones y pruebas, el propósito, el para qué, es para que sea sometida a prueba tu fe. Y la compara con el proceso que se hace en el oro. Para obtener la mayor pureza de ese metal precioso, se somete a prueba a través del calor, ¿no es cierto? Y todas las impurezas son eliminadas para que ese oro sea de mayor calidad. La prueba y la tempestad que Dios permite es para que nuestra fe también se purifique de todas esas cosas que la hacen chiquitita y pueda ser una fe de mayor calidad. Entonces, propósito de la tempestad, para demostrar el poder de Dios, para desarrollar nuestra fe y también para despertar a aquellos que andan lejos de Dios y en pecado. Jonás 1:4. Otro que atravesó una tempestad. A ver quién encuentra Jonás. Los libros cortitos son más difíciles de encontrar, ¿no? Oseas, Jonás. Acá, lo encontré. Capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Antes de esto, ¿qué pasó? Dios le había hablado a Jonás y le había dado una tarea, que era ir y predicar en Nínive, una ciudad que estaba perdida en el pecado, en la inmundicia. Él tenía que llevar un mensaje y dice, arrepiéntanse porque va a venir un juicio de Dios sobre Nínive. Él temió de obedecer a Dios y se escapó. Dice que navegó, se subió a un barco y empezó a navegar en sentido contrario a la ciudad de Nínive. Ahí es cuando Dios hace levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, quitar peso, a ver si podían sobrevivir así. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero no se había echado a dormir como el Señor porque había paz y confianza en Dios. Se había echado a dormir porque, no sé, estaría cansado. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Evidentemente Jonás no estaba en el medio de la prueba cerca de Dios y clamando a Él y orando. Se lo tiene que decir el otro que lo haga. Él estaba, como dice ahí, adormecido en su fe.
Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por causa de quién? Es decir, que esta prueba que Dios permitió, esta tempestad, fue por causa de la desobediencia de Jonás. ¿Sí? Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y que esos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía, acá está el pecado, que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, en tercer lugar, cuando Dios permite una prueba, una tempestad en nuestra vida, es para despertarnos, para hacernos ver que estamos teniendo pecado en nuestra vida y que estamos yendo en el rumbo equivocado, como fue en el caso de Jonás. Él se lo tuvo que declarar a los marineros, que estaba en pecado y que por causa de él se había levantado, o Dios había mandado esa prueba, esa tempestad. Entonces, como hijos de Dios, ¿vamos a tener pruebas y tempestades? Sí, pero tienen un propósito. ¿Cuál era el primero? Demostrar que Dios tiene poder para sacarnos de ello. En segundo lugar, desarrollar nuestra fe. Y en tercer lugar, despertarnos cuando esa prueba Dios la permite, porque estamos por el camino errado. Dios quiere traernos de vuelta al redil de la comunión. En segundo lugar, volvamos al pasaje de Mateo. Mateo capítulo 8, dice el versículo también 24, al final, que se levantó una gran tempestad, y dice, pero él, ¿qué dice? Pero él dormía, el Señor Jesús dormía. Y el segundo punto que quiero que veamos es, así como el primero fue una grande tempestad, el segundo, una grande paz. Algunos podrán decir, no, pero ¿de qué paz me estás hablando? Si se levantó una tempestad, la barca se movía para todos lados, estaban todos asustados pensando que iban a morirse, pero el Señor dormía. ¿Qué significa que el Señor dormía? Algunos pueden pensar, bueno, que el Señor, cuando yo más lo necesito, Él no está. Pueden pensar algunos. Otros pueden decir que a Dios no le interesan los problemas que pasan en mi vida. Pero otra observancia que podemos hacer de esto es que Él dormía porque quería dejarle una gran enseñanza a su discípulo, y era que en el medio de los momentos más difíciles nosotros tenemos que hallar descanso en Él, paz, sosiego, y aprender a confiar en que Él tiene el poder y el control de la situación. Otros podrían decir, bueno, dormía porque venía muy cansado de toda la labor que había tenido el día anterior. Y si lo pensamos desde su lado humano, puede ser también una verdad esto. Pero creo que hay una enseñanza mayor, y es esta, ¿no? Que cuando viene la tempestad en nuestra vida, lo primero que hacemos es desesperarnos, perder esa paz, perder esa confianza en el Señor. Y acá el Señor nos dice, tranquilos, aprendan de mí. Aprendan de mí, dice otro pasaje, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo puede ser que el Señor dormía en el momento más terrible de la prueba y de la tempestad? Aprendamos también nosotros a tener paz y descanso en los momentos difíciles. Pero también esto nos demuestra que Jesús aprendía a descansar en los brazos de su Padre. Esto lo dice Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Dice este pasaje, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Y qué era la experiencia del Hijo de Dios? Que Él es nuestro refugio, y que acá abajo en esta vida, sus brazos eternos son los que nos sostienen, los que nos abrazan, los que nos protegen, los que nos contienen en medio de la tempestad. Entonces, que el Señor esté durmiendo y que haya quedado acá esa situación declarada en la palabra de Dios, no quiere decir que Él no está atento a nuestros problemas, no quiere decir que Él no nos escucha, no quiere decir que Él se ha olvidado de nosotros.
sino que Él está con nosotros en paz, demostrándonos que nosotros también podemos tener esa actitud, por más grande y difícil que sea la prueba. En tercer lugar, versículo 25 de Mateo 8 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vimos en primer lugar una gran tempestad, en segundo lugar una gran paz, y en tercer lugar un gran temor. Un gran temor. Es normal, ¿no?, en nuestra humanidad carnal, que cuando vengan las pruebas y los momentos difíciles tengamos temor. ¿Quién no ha sentido temor? Porque se te mueve el piso, los cimientos de tu vida, y vos decís: ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde corro? Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener presente que el temor es un pecado. Lo dice Apocalipsis 21:8, después lo pueden buscar. ¿Por qué? Porque revela falta de confianza en el poder de Dios. Entonces, ¿está bien que tengamos temor frente a las pruebas y las tempestades de la vida? No, no está bien, porque es un pecado. Pero a veces se transforma en algo natural. Entonces, ahí es cuando más debemos tomarnos del Señor, de su mano, y aprender a confiar en Él. Dice que los discípulos despertaron al Señor, y ahí gritando: Señor, salvanos que perecemos. Y otro pasaje dice: no tenés cuidado de nosotros, ¿no? Los tomó el temor, dejaron de confiar en el Señor. En el mismo que habían visto que había hecho grandes milagros, en ese momento no fueron capaces de ver con los ojos de su fe que ese mismo Señor que había levantado muertos, sanado enfermos, alimentado a multitudes, podía también, con el solo poder de su palabra, calmar esa tempestad y traer sosiego, paz a sus vidas. Por eso tuvieron temor. ¿Por qué no debemos tener temor? Dice Mateo 28:20: y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos que temer, porque Él nos ha prometido que está con nosotros. Y usted me puede decir: sí, pero cuando vienen esas pruebas tan difíciles que uno no las logra entender, ¿cómo uno puede entender que el Señor sigue estando ahí? Y eso es lo más difícil de comprender, ¿no? Pero lo creemos por fe, porque es su promesa, que Él nos ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días. No los días buenos donde la vida nos sonríe, todos los días malos también. Él está con nosotros y nos ha prometido su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso saber esto, ¿no? Aferrarnos a esta promesa de Dios. Porque a veces el futuro nos es algo incierto. No sabemos lo que nos depara, ¿no? Los días que van a venir, los meses, los años. Pero lo que sí podemos estar seguros es que en ese tiempo futuro el Señor va a seguir estando con nosotros, como lo estuvo en el pasado y lo está ahora en el presente. En cuarto lugar, vimos una gran tempestad, una gran paz, un gran temor. Pero también podemos ver un gran poder. Versículo 26, recién lo leímos. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahí en Marcos dice que le dijo: calla, enmudece, ¿no? Al viento y al mar. Y acá vemos cómo las fuerzas de la naturaleza obedecen al Señor. Lo vimos en el Salmo 107, ¿no? Que cuando los hombres clamaban a Dios, Él, Jehová, con el poder de su palabra, calmaba la tempestad, traía sosiego y los llevaba navegando tranquilitos hasta un puerto seguro. También lo dice el Salmo 89:8. Mirá qué lindo salmo este. Salmo 89:8. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Leemos junto el versículo 9.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Wow, que esta pueda ser, hermanos, nuestra experiencia como lo fue en la vida del salmista. Que es como tú, que podamos decir después de que pasa la tempestad, ¿quién como tú, Señor? Poderoso eres, tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿No es hermoso atravesar la prueba de la mano del Señor? Con Él en nuestra barca. Y después que viene la paz y el sosiego, decir, ¿quién como tú, oh Señor? Las fuerzas de la naturaleza le obedecen, pero también las fuerzas de la naturaleza ejecutan su palabra. El Salmo 148, 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando el Señor habla, la naturaleza, la fuerza, la nieve, el granizo, el mar, la tempestad, obedecen a su voz. ¿Nunca te agarró 7 lagos y se largó una nevada? O cuando ibas para Chile, ahí en lugares altos, ¿no?, de montaña. Y vos decís, esta hora, Señor. Y nos enojamos, a veces nos patina el auto. Pero ¿quién ejecutó su palabra para que caiga esa nevada? ¿Quién? Lo dice acá. El Señor. La naturaleza, la fuerza de la naturaleza se rinde ante Él, ejecuta su palabra, obedece. Así pasó con los discípulos en la barca. El Señor, con su palabra, trajo calma en esa tempestad. Qué loco, ¿no? Porque vemos cómo la fuerza de la naturaleza obedecen a Dios. Y si miramos nuestra vida, el Señor nos habla y a veces no estamos atentos a su palabra y no ejecutamos lo que su palabra nos dice, no hacemos lo que Él nos pide. Somos desobedientes, somos rebeldes por el pecado que hay en nosotros. Entonces, aprendamos a depender del poder de Dios, de su palabra, obedezcámosla, vivámosla, porque Él puede salvarnos y guardarnos cuando confiamos en Él. Fíjate lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra promesa del Señor. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Entonces, en medio de la prueba de la tempestad, seguir confiando en su gran poder, que nos puede salvar y guardar de todo mal. Y en último lugar, un gran hombre. Cuando los discípulos están en la barca y ven que el mar se calma, que el viento se detiene, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es su reflexión? Dice, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¡Wow! Esto es lo que nos tiene que suceder también a nosotros. Asombrarnos con la persona del Señor Jesucristo, cuando Él ejecuta su poder en nuestra vida y trae paz cuando estamos en los momentos más difíciles. ¡Wow, Señor! ¿Quién como tú? No lo entiendo, pero en medio de este dolor y esta prueba tengo paz. Has traído paz a mi vida. ¿Quién es este hombre? Dice Juan 7:46 que ninguno ha hablado como Él. ¿Se acuerdan, no? Cuando se asombraban de sus palabras, dice, nadie ha hablado como Jesús. También dice Juan 15:24 que ninguno ha hecho las obras que Él hizo. Él es único, Él es inigualable en sus palabras y en sus obras. Entonces, una reflexión para aquel que aún está en sus pecados muertos, en sus delitos y pecados sin Cristo. ¿Querés ser salvo? Oí su palabra y confiar en su obra. Confía en su obra. Recibí a Cristo como tu Salvador. Él es el único que te puede salvar, perdonar y darte una vida llena de esperanza.
Y para aquellos que somos sus hijos, queremos tener felicidad, gozo y paz, aun cuando tengamos que atravesar la tempestad de la vida. Confiemos en sus promesas y sus propósitos de amor para cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 1:20, y con esto terminamos. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, ¿qué significa? Que en Él se cumplen. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué dice por medio de nosotros? Porque cuando Dios cumple sus promesas en nuestra vida, eso que Dios hace en nuestra vida es para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando vengan las pruebas y vengan las tempestades, no digo que no nos vamos a preocupar, que a veces vamos a sentir temor, que vamos a perder confianza, pero es justamente lo que no tenemos que hacer. El Señor va con nosotros en la barca, Él es poderoso. Él no está ajeno a las situaciones que nos pasan. Confiemos en sus promesas, porque cuando Él nos saca de la prueba de la tempestad, esas promesas que se cumplen en nosotros llevan gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga y que esta porción de la palabra podamos seguir, ¿no?, como masticándola, meditándola, para que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él.